¿Qué sucederá cuando el ungido de Dios se enfrente al rey desechado? En una época oscura, donde el temor y la desesperanza reinaban en Israel, la historia de David, el pastor de Belén, comienza a florecer. El pueblo anhelaba un líder que guiara sus pasos en la luz de la fe, mientras los corazones estaban llenos de ansiedad. En el tercer año de Joacim, cuando la confusión se apoderaba de la nación, Dios eligió a un joven pastor para cambiar el destino de su pueblo. La vida de David transcurría entre campos de hierba verde y cielos despejados, cuidando de las ovejas de su padre, en la aldea de Belén. Todo cambió el día que el profeta Samuel, guiado por instrucciones divinas, llegó a su hogar. El sonido del líquido dorado cayendo sobre su cabeza marcó el inicio de su destino. Samuel lo ungió, y el Espíritu del Señor lo llenó, separándolo de la simplicidad de su vida pastoral hacia el clamor de un futuro incierto. Sin embargo, el rey Saúl continuaba en el trono, un rey que había sido desechado por su desobediencia ante Dios. En la corte de Saúl, el ambiente era de inquietud. Un espíritu maligno atormentaba al rey, llevándolo al borde de la locura. Mientras que las gentes del palacio susurraban entre sí, el rey buscaba alivio a su sufrimiento. Fue entonces cuando se oyó hablar de un joven que tocaba el arpa con una destreza celestial, capaz de apaciguar el tormento. David fue llamado a la corte, llevando consigo no solo su arpa, sino la esperanza de que su música pudiera calmar la tormenta en el corazón del rey. Las notas suaves del arpa llenaron los salones del palacio, creando un contraste entre la melancolía del rey y el nivel de paz que David emanaba. Sin embargo, a medida que sus talentos lo hicieron destacar, la sombra de la envidia se cernía sobre Saúl. El rey, desconociendo que el favor divino ahora estaba en David, comenzó a ver en él un rival, despiadando una cadena de eventos que amenazaba la vida del joven ungido. A pesar de los peligros, David se aferraba a la promesa divina que lo había llamado. Mientras huía de Saúl, el joven pastor se convirtió en un guerrero del espíritu. Cada nota tocada y cada victoria ganada lo cercaban más al propósito de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. El relato de David no es solo la de un joven enfrentado a un rey, es la historia de un llamado, de pruebas, de un proceso divino. La incertidumbre se apila mientras David se encuentra cada vez más atrapado entre la ayuda de Dios y la amenaza de Saúl. Con cada nuevo desafío y cada encuentro peligroso, su relación con lo celestial se profundizaba. Pero en su corazón, la pregunta persistía: ¿sería suficiente su fe para atravesar la tormenta? La vida de David había cambiado, pero aún estaba lejos de comprender la magnitud del plan divino que se desplegaría ante él. La historia apenas comienza, y el eco de un futuro lleno de posibilidades y peligros resuena, dejando al lector anhelando la desvelación de la promesa en el capítulo siguiente. La tensión en Israel aumentaba, mientras David, el ungido de Dios, se encontraba en constante peligro. El tiempo había pasado desde su ungimiento en Belén, y cada día la persecución del rey Saúl se intensificaba. Había aprendido a moverse en las sombras, buscando refugio en cuevas y en la lealtad de aquellos que, al igual que él, anhelaban un futuro mejor para la nación. Hombres valientes, descontentos con el gobierno de Saúl, rodeaban a David, viéndolo como una luz en medio de la oscuridad. Mientras tanto, Saúl, consumido por la ira y los celos, no podía hallar paz. Había perdido la conexión con Dios, y su mente atormentada buscaba respuestas en lugares oscuros. La angustia lo había convertido en un rey errático, un hombre que buscaba exterminar cualquier amenaza a su reino. Uno de esos días, en un arranque de furia, decidió buscar a David no solo para matarlo, sino para recuperar lo que creía perdido, su realeza. La historia de David llegó a oídos de Jonatán, el hijo de Saúl, quien en su corazón sabía que David era el elegido de Dios.
En una noche llena de preocupaciones, Jonatán fue a encontrar a David en la cueva de Adulam. Allí, en un susurro, el joven príncipe dijo: «No temas, David, porque yo sé que un día serás rey, y yo seré tu aliado. El temor de mi padre no prevalecerá contra ti». Al escuchar estas palabras, David comenzó a comprender la magnitud de su destino. Se sentía fortalecido por la determinación de Jonatán, pero la ansiedad de su situación lo envolvía. «¿Qué pasará si el rey me encuentra?», se preguntó. En su interior, la fe se robustecía con cada desafío, pero también seguía sintiendo el golpe del miedo. En ese momento, Jehová le recordó la promesa dada a sus antepasados, que un rey justo emergería de la tribu de Judá. Sin embargo, los planes de Dios pueden parecer extraños ante la adversidad. En uno de esos momentos de calma en medio de la tormenta, David decidió que debía buscar el consejo del Señor. En una noche silenciosa, se arrodilló, orando fervientemente. «Oh Jehová, guía mis pasos y guarda mi vida. De ti proviene mi ayuda y mi esperanza». Al concluir su plegaria, sintió un profundo alivio, como si una presencia celestial lo envolviera, asegurándole que no estaba solo. A medida que pasaba el tiempo, la narrativa de David atraía la atención de las tribus de Israel. Muchos aún recordaban las hazañas del joven pastor, como cuando había vencido al gigante Goliat con una honda y un par de piedras. Esa victoria resonaba en los corazones de una nación al borde de la desesperanza. Con cada relato de valentía, el tejido de la fe se iba tejiendo en el pueblo de Dios. Sin embargo, una sombra oscura se acercaba. Saúl, quien se sentía acosado por su propia sombra, reunió un ejército para eliminar de una vez por todas a la amenaza que David representaba. La voz del miedo comenzaba a apoderarse de los hombres fieles de David, mientras que el destello de su misión divina parecía desvanecerse ante la adversidad. Pero en el corazón de David pulsaba la fe. En su mente resonaba el eco de la promesa de Dios. «Mi ungido no será abandonado», lo recordaba una y otra vez, confiando en que el plan de Dios, aún a través del tumulto y el peligro, prevalecería. Fue en ese instante de desespero donde un mensajero divino apareció ante él, trayendo noticias de la soberanía de Dios. «No temas, David, la batalla ya ha sido ganada. Un destino divino está en camino, algo que cambiará el rumbo de tu vida y del pueblo. Recuerda, donde abundan los peligros, también surgen los ángeles de Dios». Las palabras del mensajero resonaron en su interior, dibujando un nuevo camino de esperanza. ¿Qué significado tenía esto? ¿Qué intervención celestial estaba por venir? Mientras la comunidad y el reino se preparaban para una confrontación crucial, la incertidumbre de David se transformaba en fe firme, dejando a todos en expectativa del cumplimiento divino. La historia de David estaba lejos de concluir, y un nuevo hilo en el plan soberano de Dios empezaba a desplegarse. La luz de la mañana empezó a filtrar entre las grietas de la cueva de Adulam, y con ella la inquietud en el corazón de David se intensificaba. Aún con las palabras del mensajero divino resonando en su mente, sabía que el peligro nunca estaba muy lejos. Cada rugido del viento a través de las rocas sonaba como un eco amenazante, un recordatorio de la furia de Saúl que se acercaba con un ejército poderoso. Con cada día que pasaba, el testimonio de los valientes a su alrededor se convertía en una fuente de fuerza, pero también en un peso que cargaba en su interior. «Si el Señor ha prometido mi victoria, ¿por qué se siente tan sombrío este lugar?», reflexionó David mientras observaba a sus hombres, baqueteados y cansados, pero aún persistentes. El pueblo de Israel anhelaba un líder, alguien que los guiara hacia la libertad y la unidad. David sabía que su propósito era mucho más grande que él mismo, y ese pensador lo guiaba en la angustia. Fue entonces cuando las palabras de Jonatán comenzaron a cobrar vida en su corazón. A pesar de la distancia que lo separaba del príncipe, sentía su lealtad de manera palpable. Decidió que había llegado el momento de actuar. Motivado por la fe y el deseo de proteger a su gente, convocó a los hombres y propuso: «Vayamos a Keila. Quizás, si el Señor lo permite, podamos rescatar a los que están bajo el yugo de los filisteos». Algunos hombres miraron a David con escepticismo, pues Keila estaba en la mira de su padre, el rey.
Sin embargo, la resolución del joven ungido inspiró valentía, y uno por uno comenzaron a reconocer en sus corazones el poder de un Dios que podía cambiar el curso de la historia. «Vamos, soldados del Altísimo», proclamó David, sus ojos brillando con esperanza. Cuando alcanzaron Keila, se encontraron con lo esperado, una aldea asediada, pero también un pueblo atemorizado que anhelaba liberación. David no se detuvo. Inmediatamente consultó al Señor, discerniendo su voluntad y recibiendo el aliento del cielo. «Ve y libera a Keila, porque yo entregaré a los filisteos en tu mano». Los días que siguieron estuvieron inyectados de furia y fervor. La batalla fue feroz, pero la mano de Dios fue evidente. El ejército filisteo, que parecía invencible, se desmoronó ante la valentía de los hombres de David. Las murallas de Keila temblaron bajo el susurro de la intervención celestial, y la libertad fue restaurada en aquella fuente de desesperanza. Sin embargo, cuando el eco de la victoria aún resonaba, una noticia llegó a los oídos de David que heló su sangre. Saúl había sido informado de su ubicación y tenía la intención de asediar Keila. Los hombres de David, aún recién liberados, comenzaron a murmurar preocupaciones, temores de volver a caer en las manos del rey, atormentados por la incertidumbre de su futuro. «Aquí no tenemos un refugio seguro», expresó uno de los hombres con voz temblorosa. A pesar de la victoria reciente, el peso de la amenaza del enemigo se cernía sobre ellos como una nube oscura. David, acorralado por la angustia, buscó nuevamente la orientación del Altísimo. En su súplica ardiente, un rayo de revelación iluminó su mente. Si el Señor me ha llamado y prometido un destino, Él también proveerá un camino de escape, murmuró, mientras se preparaba para lo que podría ser la mayor prueba de su fe. Los hombres de David clamaban por guía, y él, en su papel de líder, se aferró a la voz de Dios que había prometido estar con él, incluso en momentos de peligro inminente. La certeza de cada paso estaba orquestada por un plan divino creció dentro de él, y mientras busque respuestas, el cielo pareció susurrar otra vez: «Confía en mí, David, pues el tiempo de la liberación está cerca». Con corazones pesados pero fortalecidos en su propósito renovado, David y sus hombres se prepararon una vez más para enfrentar el destino que Dios había trazado. En su búsqueda, sabía que el pueblo de Israel no solo necesitaba a un rey, sino un libertador que revelara la gloria de Yahvé. Mientras sus pasos resonaban en la tierra, un nuevo misterio se formaba en el aire. La llegada de ángeles guerreros podría desatarse, y lo que vendría cambiaría la historia de Israel para siempre. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar David para ver la mano de Dios en acción? Las respuestas estaban cercanas, y un nuevo hilo en el plan soberano de Dios aguardaba ser revelado. Mientras la oscuridad de la noche reinaba sobre el campamento de David, el sonido del susurro del viento traía consigo pensamientos de desesperación y temor. Los hombres de David, aunque fortalecidos por la victoria reciente, se encontraban vulnerables ante la noticia del inminente asedio de Saúl. Sus corazones palpitaban con dudas, y la fe que poco antes había ardido con fervor comenzaba a titilar. David sabía que debía actuar rápidamente. En el profundo silencio que envolvía a los suyos, alzó su voz en una oración, buscando la certeza divina. «Oh Señor de los ejércitos, escucha mi clamor. No permitas que tu ungido caiga en la trampa del rey. Te ruego por sabiduría y guía». Las palabras se elevaban como incienso ante el Altísimo, y el eco de su súplica reverberaba en su alma. De repente, una paz indescriptible descendió sobre él, y un pensamiento claro emergió en su mente. Debemos abandonar Keila. No podemos arriesgar la vida de estos hombres. Con el corazón dispuesto a obedecer, se dirigió a su grupo. «Hermanos, el tiempo de partir ha llegado. Aunque acabamos de liberar a esta ciudad, no podemos quedarnos aquí para ser atrapados». Al escuchar esto, algunos hombres expresaron su descontento. «¿Cómo podemos abandonar a nuestros hermanos? ¿No luchamos por ellos?». La frustración estaba a la vista, y David sintió el peso de su responsabilidad sobre él. Nosotros hemos sido instrumentos de liberación, y hoy el Señor nos llama a ser también protectores. La batalla no ha terminado, solo ha tomado una nueva forma. David, con una firmeza renovada, recordó la promesa de Dios. Si el Señor nos ha guiado hasta aquí, Él también nos dirigirá en nuestra retirada.
Así, bajo la oscuridad y el resplandor distante de las estrellas, los hombres de David comenzaron a desmantelar el campamento, cargando provisiones y armaduras en sus espaldas. Se movieron con una mezcla de urgencia y temor, aprehensivos por el camino que debían tomar, sintiendo la inminente sombra de Saúl acechando tras ellos. Pero, en lo profundo de sus corazones, una chispa de esperanza seguía brillando. Mientras se dirigían hacia el desierto de Zif, David se detuvo un momento y elevó su mirada al cielo. «Señor, haz que tu ángel nos guíe». Un susurro sereno, casi inaudible, cortó a través del viento que soplaba entre las colinas. Una respuesta, un consuelo. Poco después, llegaron a un lugar seguro, un sendero oculto entre los arbustos y las rocas. Aquel refugio no era más que una pequeña cueva que parecía conocida por unos pocos. David sintió que era una respuesta a su clamor. Era un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desoladoras, Dios provee un camino. Esa noche, mientras sus hombres descansaban, David se acercó a un rincón silencioso y oró, anhelando revelaciones sobre su destino. En su oración, una imagen vívida surgió en su mente, una luz brillante, algo excepcional, que revelaba la presencia de seres sobrenaturales. ¿Ángeles, quizás?, se preguntó. De repente, un pensamiento le atravesó como un rayo. ¿Acaso el Señor enviará a sus ángeles para guiarme y protegerme en esta hora de necesidad? La expectativa de lo divino ya no era solo un anhelo, podía sentirlo cerca, a su lado. La siguiente mañana, mientras la bruma se levantaba sobre el horizonte, una conmoción recorrió el campamento. Un explorador llegó corriendo con noticias impactantes. «David, unos hombres del desierto han llegado con mensajes en tu nombre, portando un aviso de Jonatán. Saúl está ocupado en otros asuntos». Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de David. Su espíritu se encendió con una sensación renovada. ¿Será que el tiempo de los ángeles ha llegado? ¿Es este un acto de la providencia divina? Con el destino incierto, pero el corazón lleno de fe, David miró a su alrededor, sus hombres ahora rejuvenecidos con la noticia. El Señor está con nosotros, y su plan es un misterio que se revela ante nuestros ojos. Confiemos en que el camino que seguimos nos llevará a nuestra promesa. Mientras unos murmuraban palabras de celebración, otras preguntas nacían, sembrando curiosidad en las almas de David y sus valientes. ¿De dónde provienen los ángeles que nos rodean? ¿Qué otros misterios del cielo se desatarán en nuestro caminar? Aquella jornada comenzaba a desvelar más de lo que sus corazones podían comprender, aguardando el siguiente paso en el formidable plan soberano de Dios. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, las sombras de la noche se disipaban lentamente, revelando un nuevo día lleno de incertidumbre. David, con su espíritu elevado por la noticia de Jonatán, se reunió con sus hombres para compartir la dirección divina que habían recibido. «Hermanos, el Señor ha dispersado a nuestro enemigo solo por un momento, pero debemos permanecer vigilantes. No cesemos en la oración y la preparación». Los hombres, ahora restaurados en su fe, asintieron con la cabeza, sintiendo que el soplo del aliento de Dios los impulsaba a continuar. En su corazón, David sabía que la victoria no venía de sus propias fuerzas, sino de la mano poderosa del Altísimo. «Vamos a buscar refugio en el desierto de Zif, donde los arbustos con su sombra y las rocas con su fortaleza nos ofrecerán seguridad». Así, avanzaron en silencio, sus pasos cuidadosos resonando con determinación, mientras la luz del nuevo día les daba la bienvenida. Pero en sus corazones había una inquietud. Quien solo conociera las victorias menores podría olvidar que la verdadera lucha no siempre es visible. Era la batalla del alma, la prueba de su fidelidad al Señor. Durante su marcha, David se encontró reflexionando sobre la obra de Dios en su vida. Recordó cómo había vencido a Goliat con solo una honda y 5 piedras, y cómo el mismo Dios lo había protegido en su confrontación con el rey Saúl. «Verdaderamente, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?», se dijo a sí mismo, recordando las palabras de Salmos. «El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». En este contexto de fe, David se sentó sobre una roca que sobresalía del camino, mientras sus hombres preparaban un modesto desayuno. En ese instante, un súbito silencio envolvió el campamento. Era como si la creación misma aguantara la respiración, esperando. Un mensajero vestido con ropas dobladillas apareció de entre los árboles. Su rostro era grave y lleno de solemnidad. «David», gritó,
te traigo un mensaje urgente desde el corazón de la ciudad. Los ancianos de Keila han sentido el golpe de la ira de Saúl y han buscado consuelo. Ellos piden tu ayuda nuevamente, pero temen por su vida. El peso del mensaje cayó sobre David. Un anhelo por su pueblo lo golpeó con fuerza. ¿He de ir a ayudarles otra vez?, preguntó en su corazón. David miró a su alrededor y vio el mismo desánimo reflejado en las caras de sus hombres. ¿Podemos arriesgar lo que hemos logrado?, murmuró uno de ellos. La duda comenzaba a amordazar el fervor nuevamente. Es la misericordia del Señor lo que nos guía, pero no podemos actuar sin consultar a Dios, dijo David, levantando sus manos en oración. Oh Señor, ¿debo enfrentar a Saúl una vez más, salvar a los que me llamaron o preservar a los que están aquí conmigo? El cielo se nubló ligeramente y un suave viento sopló al empuje de su súplica. En ese momento, la voz del Señor resonó en su interior, y con ella una clara revelación llenó su alma. David, el destino de un rey no se mide solo en conquistas. La verdadera victoria es en la humildad, en el sacrificio por los otros. La certeza de su misión se estableció en su mente. Sin dudarlo, llamó a sus hombres y les dijo: Nos dirigiremos a Keila. No buscaremos la gloria para nosotros, sino la libertad para nuestro pueblo. El ánimo se avivó en los corazones de los hombres, y ellos gritaron al unísono: Adelante, hacia la batalla por los nuestros. Mientras se preparaban para el camino, David sintió que el cielo mismo parecía abierto, y con él una ola de esperanza. En la distancia, la luz comenzaba a romper las nubes de tormenta que habían sido su sombra. Si este es el camino para la redención, bien, vamos pues, el Señor va delante de nosotros, exclamó David. Su corazón vibraba con fervor y expectativa. Pero, que se sepa, no solo luchamos con espada, sino con la certeza de su promesa. Y así emprendieron su camino hacia la ciudad. Cada paso se llenaba de la gloria que venía del cielo. Aquella jornada no solo traería la lucha por su pueblo, sino que desataría misterios celestiales que transformarían no solo a David, sino a todos aquellos que creyeran en el plan soberano de Dios, que en lo profundo de su corazón latía aún más fuerte. ¿Qué otro propósito tiene el Señor para nosotros en esta búsqueda incesante de libertad? ¿Acaso todo esto es parte de su preparación para algo más grande? Queda mucho por revelar, pensó David, firme en su fe, avanzando hacia lo desconocido. Mientras David y sus hombres se acercaban a Keila, el aire vibraba con un sentido de urgencia y expectativa. La belleza del desierto contrasta con el tumulto que habitaba en sus corazones. La esperanza se entrelazaba con el miedo, cada paso resonando como un tambor en la batalla interna de aquellos guerreros fieles. Los valles, con sus ondulaciones de arena dorada, parecen observar la travesía de los valientes. Tenéis que recordar, dijo David, finalmente hablando, que nuestro verdadero enemigo no es carne ni sangre, sino principados y potestades, así como se escribe en las Escrituras. La verdad de la guerra espiritual llenó su voz y resonó en los corazones de aquellos que lo seguían. En la distancia, la ciudad de Keila comenzó a tomar forma, su grandeza ahora opacada por las sombras de la opresión que traía Saúl. Mientras se acercaban, las murallas parecían un monumento de la desesperación. Los ancianos estaban inquietos, esperando con ansias en sus corazones la llegada del rey ungido, como se esperaba el rocío en un día de sequía. Al llegar, David se encontró rodeado de los ancianos, cuyas caras reflejaban no solo miedo, sino una añoranza por el alivio que él podía traer. «Hermanos de mi sangre», comenzó él, «vengo a ofrecerles no solo la espada, sino la protección del Altísimo. Clamemos al Señor, que Él pelee por nosotros». En la unión de su voz, un eco de confianza los unió, un espíritu renovado se encendió entre ellos. Mientras David discutía estrategias con los ancianos, la atmósfera comenzó a cambiar. Un sutil murmullo recorrió la multitud. No eran solo palabras, eran susurros de ángeles. La presencia de lo divino se hacía palpable. Un anciano, con los cabellos canosos y sabiduría acumulada, levantó la mirada hacia lo alto y dijo: «David, siento que nuestros ojos están siendo abiertos. Esta es una batalla como ninguna otra. Los cielos se han movido en tu favor».
Al pronunciar estas palabras, la tierra tembló ligeramente. Una luz brillante, como un fuego intenso, se manifestó en el horizonte. Las figuras blancas comenzaron a rodear el campo de batalla. Eran ángeles, enviados por Dios. Algunos llevaban espadas deslumbrantes, mientras otros sostenían aquellas antorchas de luz que iluminaban el camino. Murmullos de la multitud se agitaron en asombro, su fe renovada ante la manifestación celestial. ¿Quiénes son estos ángeles, Señor?, se preguntó David en su corazón. En respuesta, una voz suave pero firme resonó en su interior. Estos son los mensajeros que traen la victoria en el nombre del Altísimo. He aquí la fortaleza del cielo que viene en tu ayuda, así como está escrito en Salmos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David, lleno de asombro y reverencia, se volvió a su pueblo, sus ojos brillantes. Con el poder de nuestros dioses y la asistencia de estos ángeles, no temeremos a la sombra de Saúl. Hoy luchamos no solo por nuestras vidas, sino por la promesa de libertad que Él teme, porque el verdadero Rey se levanta con la fuerza que viene del cielo. Mientras la conmoción de la multitud crecía, David se sintió consciente del poder que sobrepasaba la esfera humana. El cielo parecía estar alineado con su misión, y la tierra temblaba con la anticipación de un desenlace divinamente orquestado. Este es el inicio de una nueva era. ¿Veis?, clamoró David, mirando a su alrededor. El Señor está haciendo algo nuevo. Permanezcan fieles, porque esto apenas comienza. Los ángeles permanecieron en guardia, listos para la batalla que se avecinaba. Pronto revelaré mi propósito más grande a través de esta lucha, y no solo por esta ciudad, sino por toda una nación, pensó David, convencido. La certeza se estableció en él. Había un plan soberano que iba mucho más allá de su entendimiento. La inquietud y el fervor se abrazaron. ¿Qué más revelará Dios a su pueblo mientras marchan hacia lo desconocido? ¿Y cómo se manifestará su poder en esta nueva batalla?, se preguntó, dejando que la anticipación lleve su espíritu a una nueva dimensión de fe que solo podía ser desatada en la presencia poderosa del Señor. Mientras el aire se llenaba de fervor y expectativa, David y sus hombres se preparaban para enfrentar el desafío que se avecinaba. La nerviosa multitud de Keila se congregó en las murallas, sus corazones latiendo en unificada ansiedad. Los ángeles, como custodios celestiales, estaban dispersos en el horizonte, listos para participar en la batalla que Dios había orquestado. David, sintiendo la opresión del momento, se arrodilló y elevó una oración ardiente a su Dios. Oh Señor, Dios de los ejércitos, haz que tu voluntad se cumpla en esta lucha. Unifica nuestros corazones en fe y valentía, para que podamos ser instrumentos de tu gloria. Su súplica resonó en el cielo, y lo que parecía ser un simple acto de devoción personal, pronto se convirtió en un clamor colectivo. «Alzaos, pueblo de Dios», gritó David, su voz retumbando como un trueno en el valle. «Hoy luchamos no solo con espadas, sino con la certeza de que el cielo mismo respalda nuestra causa. Los ángeles de Jehová acampan a nuestro alrededor. Creeremos en la vana tempestad y veremos la salvación del Señor». Mientras ellos se alistaban, un silencio en el aire reveló un nuevo tipo de temor. No solo se preparaban para la batalla contra Saúl, sino ante la manifestación visible de lo celestial. Algunos hombres temblaban, pero otros, observando a su rey, se llenaron de valor. La visión de ángeles armados inspiró en ellos una fe renovada. Con su mirada fija en el campo de batalla, David volvió su atención hacia los ancianos de Keila. ¿Qué dicen las Escrituras sobre la fiel protección de Dios?, les preguntó. Uno de los ancianos, recordando el poder de la historia sagrada, citó: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Los ancianos comenzaron a murmurar palabras de aliento, y un sentido de unidad se formó en medio de ellos. De repente, un susurro suave sobrevoló a la multitud, como el roce de alas divinas. Los ojos de todos se elevaron hacia el cielo, y lo que vieron fue asombroso.
Descendiendo desde las alturas, una fogata de luz resonaba en el aire, como si las estrellas mismas se unieran al llamado de guerra. La gloria de Dios se manifestaba, y los hombres temblaban, no de miedo, sino de asombro profundo. «¿Qué es esto?», murmuró uno de los guerreros. «¿Son ángeles los que vienen a nuestra defensa?». «Sí», respondió David con fuerte confianza. «El Señor ha enviado sus mensajeros para guiarnos en el combate. Están firmes en la esperanza». El suelo continuó vibrando bajo los pies de los valientes, mientras las figuras celestiales se alineaban, formando un escuadrón resplandeciente. Sus caras irradiaban paz, pero sus ojos brillaban con la resolución de la autoridad de su misión. El momento era trascendental, y las tinieblas no prevalecerían. Así como el profeta Isaías había proclamado, «¿Quién podrá estar contra nosotros, si Dios es por nosotros?». La batalla se avecinaba, y la presión se intensificaba. Los hombres de David se miraron entre sí, y la determinación creció. El miedo se desvanecía ante la luz. Un estruendo sordo resonó, como el avanzado trotar de los caballos del rey enemigo que se acercaba. Sin embargo, en el corazón de David reinaba una paz sobrenatural. «Vean, hermanos», exclamó él, mirando hacia el horizonte. «Hoy no solo combatiremos en lo natural, lucharemos con el respaldo de lo celestial. Y cuando todo parezca perdido, recordad esto. El Señor dará la victoria en un momento que atesorará a su pueblo». Con cada palabra, la sensación de una transformación divina envolvía a todos. David se sintió enérgico, consciente de que el cielo mismo se estaba moviendo en favor de su causa. Dios tenía planes que aún no habían sido revelados. «Hoy es un día de gran revelación», pensó David en su corazón. La batalla es solo el principio de un propósito oculto que impactará a las generaciones que vendrán. Y mientras la oscuridad comenzaba a avanzar, una luz brilló por encima de las murallas de Keila, iluminando el futuro oscuro que yacía por delante. La lucha comenzaba, y la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse de manera incalculablemente grande. ¿Qué más estaba preparado en el plan soberano de Dios? Esta era solo el inicio de lo que el cielo había prometido. El estruendo de los cascos resonaba con creciente intensidad, y la atmósfera estaba cargada de electricidad. David, firme en su lugar, sintió que el tiempo se detenía mientras contemplaba el horizonte cubierto de sombras, donde el ejército de Saúl se acercaba con furia. Consciente de la inminencia del conflicto, tomó una profunda respiración y se volvió hacia su grupo. «Hermanos, recordad la promesa del Señor». No luchamos solos, ni con nuestras fuerzas, sino con el poder que emana de lo alto. ¿Acaso no ha dicho nuestro Dios que en el día de la batalla Él estará con nosotros? Las palabras de David atravesaron la ansiedad de su ejército, y una sensación de unidad se apoderó de los corazones antes temerosos. Un guerrero se adelantó y trazó un símbolo en la tierra con su espada. «Este suelo es santo. Aquí proclamamos nuestra fe en el Dios de Israel». Las filas de hombres se alinearon, y David alzó su espada. «Hacia la victoria en el nombre del Señor, que nuestros enemigos caigan como hojas secas ante el viento». Así, con un potente clamor, los guerreros de David se lanzaron al campo de batalla, impulsados por una fe renovada. Mientras ellos avanzaban, la manifestación celestial continuaba danzando sobre las murallas. Las figuras angelicales, radiantes y fuertes, seguían observando, listas para intervenir, pero en cualquier momento el cielo parecía esperar un acto de fe por parte de los hombres de David. Cuando el primer choque de espadas resonó, David vio cómo se desataba la batalla. Cada golpe, cada grito y cada paso podían percibirse como un eco de antiguas luchas. Sin embargo, un rugido resonante que provenía del cielo fue suficiente para recordar que la verdadera contienda estaba por encima de ellos. «¡Mirad arriba!», exclamó David mientras apuntaba hacia las nubes. «El Señor está en nuestros corazones y en nuestras espadas. Hoy seremos testigos de su poder y su gloria. Luchad con valentía, porque Él nos ha prometido que no seremos vencidos». La batalla continuaba ardiendo, pero mientras las espadas se entrechocaban, un ángel, con alas que expandían la luz como la aurora, descendió entre ellos. Su presencia era a la vez temible y reconfortante. «No temáis, pueblo de Dios», declaró con voz como el trueno, «porque el Señor ha escuchado sus clamores, y su oración ha llegado hasta el trono del Altísimo. Hoy seréis liberados de la mano de vuestros enemigos». El asombro llenó a los hombres, y la revelación de aquel ser celestial les otorgó un poder renovado.
alimentados por la promesa de salvación, comenzaron a luchar con un fervor que sobrepasaba la capacidad humana. Cada golpe era respaldado por la certeza de que el cielo estaba presente en su medio, y la multitud sorprendida sintió que les invadía una nueva fuerza. Mientras los enemigos sucumbían, uno de los ancianos de Keila recordó un pasaje sagrado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un grito de alabanza se alzó entre sus filas, resonando con la fe que les había sido inyectada. Sin embargo, entre la victoria, una sombra inquietante se cierne. David miró a su alrededor y sintió la inquietud en el espíritu. ¿Qué había detrás de la llegada de esos ángeles? La victoria no era el final, sino una puerta hacia un mayor destino. ¿Qué secretos tenía Dios aún por revelar? Hay más en la historia, murmuró David para sí, sintiendo la firmeza de la mano de Dios sobre su vida. Algo en su corazón le decía que este día no solo significaba una batalla ganada, sino el surgimiento de un nuevo capítulo en el plan soberano de Dios. Así como la gloria de Dios llenaba el campo, una inquietud se encendía en su alma. Pronto, el cielo revelará lo que hemos de hacer, pensó, mientras el eco de las victorias resonaba en sus oídos. La historia de David apenas comenzaba, y los textos sagrados aguardaban el cumplimiento de una profecía que cambiaría el curso de Israel para siempre. ¿Qué más había preparado el Creador en su propósito eterno? Invisibles a sus ojos, pero vibrantes en su corazón. El misterio de la cadena divina apenas empezaba a desplegarse. Los ecos de la batalla resonaban en el aire, y su vibración aún temblaba en los corazones de los hombres de David. Con cada enemigo caído, la victoria parecía más cerca. Pero el joven rey sentía que algo aún se gestaba en el cielo, como un susurro divino esperando ser revelado. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de un dorado fulgor, David se retiró momentáneamente de la lucha y buscó un lugar elevado donde pudiera observar el campo. Al alzar su mirada, las nubes parecían entrelazarse, dibujando formas que despertaban una profunda reverencia en su interior. Nuevos ángeles, cada uno más resplandeciente, descendían, no solo para el combate físico, sino para llevar a cabo un propósito más profundo. ¿Qué está sucediendo?, reflexionó David en voz baja, sintiendo en su ser que aquello iba más allá de una simple victoria en la batalla. No era solo un milagro, sino una preparación para lo que estaba por venir. Se recordó a sí mismo: el Señor que me ha dado la fuerza para vencer a Goliat y recuperar lo perdido, continúa orquestando su plan. En ese momento, el ángel que había hablado antes, con su voz resonante como el trueno, apareció de nuevo, esta vez llevando consigo una aureola de luz que iluminaba todo a su alrededor. Hijo de Isaí, pronunció, no temas. La victoria que ves es solo una parte del cuadro. El cielo ha determinado un camino, un llamamiento que va más allá de las armas. David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quieres decir?
Comprendiendo la profundidad de estas palabras, el corazón de David se llenó de compasión y determinación. Así como el Señor es mi testigo, haré lo que está en mi poder para guiar a mi pueblo hacia la luz. Entonces el ángel añadió: Recuerda, David, la grandeza de la victoria no se mide por la sangre derramada, sino por la redención que se ofrece al corazón quebrantado. No solo serás un rey de la guerra, sino un rey del alma de Israel. Con renovados bríos, David volvió a unirse a su ejército, sintiendo una llama de propósito encendida en su corazón. La batalla continuaba, pero ahora no luchaban solo por la supervivencia, sino por un futuro donde cada vida podía ser transformada por la fe. «¡Hijos de Israel!», clamó David, mientras la luz del atardecer bañaba el campo de batalla. «Hoy hemos sido testigos de la mano de Dios en nuestras vidas. Combatimos la batalla, pero recordad, el verdadero triunfo es aquel que trae el perdón y la unión en nuestros corazones. Aún hay mucho más por lo que luchar». Mientras un nuevo fervor de esperanza llenaba a sus hombres, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro que hablaba de promesas por cumplir. David sabía que el camino hacia el trono estaba lleno de desafíos, pero el cielo aún tenía revelaciones por hacer. «Pronto conoceremos el propósito del Altísimo», pensó, sintiendo que el eco de las decisiones por venir resonaba no solamente en el campo de batalla, sino en el destino eterno de Israel. Un misterio se cernía sobre ellos, como un velo de gloria que estaba a punto de levantarse, revelando más allá de la victoria material, la inauguración de un reino transformador, donde la luz prevalecería sobre las tinieblas. La batalla resonaba con fuerza, y el rugido del conflicto manifestaba la tumultuosa guerra que se libraba no solo en la superficie, sino en las profundidades del alma de David. A medida que la luz del atardecer se desvanecía, una calma precaria se asentaba sobre el campo. En medio del estruendo de la guerra, el joven rey sintió un llamado urgente de Dios, un impulso a encaminarse hacia el corazón mismo de la lucha por Israel. Mientras los ecos de clamor de victoria y desesperación se fundían en el aire, David se acercó a su ejército. «Hermanos», comenzó a hablar, su voz profunda resonando en la noche como un trueno suave. «No solo luchamos contra hombres de guerra, sino contra principios de oscuridad que buscan arrastrar nuestras almas». Los ojos de sus hombres, iluminados por la fe, se fijaron en él, expirando su palabra de aliento. «Estamos aquí para liberar a nuestro pueblo, pero debemos recordar que nuestra lucha no es solo física. La retórica de nuestro enemigo clama por nuestra redención espiritual. Hoy debemos ser más que soldados. Se nos llama a ser portadores de la luz del Altísimo». Su pronunciamiento fue como agua fresca en los corazones cansados, y la esperanza comenzó a avivarse en sus pechos. Mientras su reclamo reverberaba en la atmósfera, la figura del ángel resplandeciente apareció nuevamente. En su presencia, el brillo de la noche se tornó robusto y las sombras se replegaron ante la luz. David, el reino que se aproxima, no solo necesita un rey en el trono, necesita un rey que iguale su autoridad con el amor y la compasión. El ángel proclamó con una voz que parecía provenir no de esta tierra, sino del mismo trono celestial. El joven ungido sintió su corazón latir con fuerza, uniendo su propósito a la verdad revelada en el mensaje. «¿Qué debo hacer, oh mensajero de Dios, para que este pueblo entienda su misión en la tierra más allá de esta batalla?», preguntó con un fervor renovado. «Llévalos a la adoración antes de la victoria. Un pueblo que adora al Dios verdadero encontrará el poder en su alabanza, y la batalla se ganará en los cielos antes de pelearla en la tierra». El ángel instruyó, su presencia irradiando como una antorcha. David asintió, comprendiendo que el camino hacia el trono, marcado por Dios, no se definiría solo por conquistas, sino por la profunda conexión con el pueblo que él gobernaría. «Hermanos, no combatiremos en nuestra propia fuerza», clamó nuevamente, «sino en la fe de un Dios que ha prometido estar con nosotros en cada batalla. Preparémonos para alabarlo, y en esa adoración desataremos su poder sobre nosotros». La disposición de su ejército cambió rápidamente. La incertidumbre se transformó en unánime alabanza, mientras comenzaban a cantar himnos de alabanza a Dios. «El Señor es mi luz y mi salvación.
¿A quién temeré? Resonaron sus voces entrelazadas, llenando el ambiente con una energía invigorante. Desatando himnos de adoración, el cielo pareció responder. Un viento fuerte y poderoso se levantó, y los ángeles que rodeaban el campo comenzaron a descender al lado de los guerreros de David. Preferiría estar en la alabanza que en la batalla, reflexionó uno de los hombres, sintiendo la transición en su espíritu mientras la atmósfera cambiaba. El cielo se entrelazó con la tierra. No solo luchamos hoy, sino que con cada alabanza desatamos las promesas del cielo. David continuó, movido por la profunda conexión con el propósito divino. Mientras su ejército inundaba el campo con adoración, el ángel de Jehová se alzó y guió su mirada hacia el horizonte, donde las filas del ejército de Saúl comenzaban a vacilar al escuchar los gritos de alabanza. Fue entonces que un espectáculo extraordinario se desplegó ante ellos. Un rayo de luz, como una espada celeste, penetró las nubes y alcanzó al ejército enemigo. Aunque parecía imbatible, comenzaron a sentirse descompuestos, como si algo sobrenatural les invadiera. La alabanza estalló en clamor ante la obra del Señor. Los enemigos no estaban preparados para la magnitud del poder desatado. Mientras los hombres de Saúl miraban aterrorizados, el ejército de David se mantuvo firme, unidos por el mismo miembro a su alrededor en cada canto de fe. El Señor pelea por nosotros, gritó uno de los hombres, y con esas palabras, la batalla del cielo se manifestaba en la tierra. Avanzad, guerreros del Dios vivo, hoy será recordado como el día que las fortalezas caen, David proclamó, lanzándose con su ejército hacia la línea del enemigo. Lo que comenzó como un clamor por refugio se transformó en un eco de libertad. La victoria estaba a la vista, pero en el corazón de David hay un misterioso entendimiento que se palpaba. Si bien la batalla exterior estaba en curso, sabía que el verdadero propósito de Dios apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué más tiene preparado el Señor para su pueblo?, reflexionó, sin entender que la batalla y la adoración eran apenas el primer paso hacia un destino designado. Esa noche, mientras los ecos de victoria reverberaban en las colinas y los corazones palpitaban con la nueva esperanza, David sintió un nuevo hilo de revelación enhebrarse en el plan soberano de Dios. Su corazón latía con la expectativa de lo que estaba por venir, pues la historia de su vida se entrelazaba con el destino de un pueblo que esperaba un verdadero rey. El mañana guardaba un misterio que cambiaría a Israel, y el eco de la gloria de Dios brillaría sobre ellos, preparando el camino hacia un propósito eterno aún más grande.